Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando. Antes de empezar con nuestro tema del día, los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, que las van a encontrar como Ahora TV. Bueno, hoy vamos a estar hablando de el duelo, un proceso que todos en algún momento de la vida nos va a tocar atravesar. Un proceso que toca a cada ser humano de una forma particular, diferente, que toca temas muy íntimos. Y para eso vamos a hablar con un especialista para que nos dé su perspectiva, para que nos brinde herramientas para poder atravesar un proceso de duelo. Ella es Nancy Udrizard, es psicóloga, especialista en duelo, es escritora y tenemos el placer de tenerla acá en nuestro estudio. Nancy, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Para mí un placer estar acá, saludarte a vos y celebrar este encuentro, celebrar esta red que ha nacido de vos. Y de poder poner sobre la mesa los asuntos del dolor, que son asuntos poco cómodos, pero tan necesarios, porque es algo que nos atraviesa en algún momento y me parece sumamente válido que hoy podamos tener este rato para conversar. Sí, bueno, lo charlábamos fuera de cámara, que el tema del duelo es un tema que poco se charla, poco se aborda. En mi caso, en mi experiencia que estoy trabajando en medios, creo que es la primera vez que voy a hablar de duelo. Pero bueno, que también como charlábamos, tan necesario hablar de esto porque en algún momento de nuestras vidas nos toca atravesarlo. Y qué mejor hacerlo con herramientas. Y siempre la palabra es, y poder conversar de algo es sanador, ¿no? Y quiero saber, en tu opinión, ¿por qué cuesta tanto hablar del duelo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Sabes qué? Escuchaba y creo que también esto es una concepción de pensar, digo, en nuestra trayectoria educativa, de creer, de pensar que los duelos en algún momento nos tocan y quizás ir transitando y obviando que duelamos durante toda la vida, incluso desde que nacemos. Y pensar y poner sobre la mesa el hablar del dolor implica hacer ese recorrido interno de preguntarnos y pensarnos qué significa la vida. Porque hablar del sentido del dolor implica hablar del sentido de la vida. Entonces, cuanto más conscientes somos del sentido, del por qué y el para qué estamos acá, es entender el sentido de la muerte. Es un trabajo de introspección que en un mundo, no sé si en un mundo, pero quizás en nuestra cultura tan cargada de sonidos y de ruidos y que nos demanda tanto el pensarnos vulnerables, el encontrarnos a la intemperie, es cuestionador. A ver, el duelo es una respuesta adaptativa que todos los seres humanos tenemos. Es una reacción, es un proceso psicológico, como emocional y conductual ante un objeto que hemos amado y que hoy ya no lo tenemos. Hay un autor, si no me equivoco, Pangrassi, es un autor italiano que ha escrito mucho sobre duelo. A mí me gusta, es uno de los autores que más leo, y ha acompañado procesos de personas que cursan enfermedades terminales, y en su libro Los procesos y los duelos, él estructura en cinco bloques las pérdidas que tenemos en la vida. Yo creo que cuando las empieza a nombrar, absolutamente todos vamos a decir, ok, entonces yo también atravesé procesos de duelo, y los cuales primero tiene que ver con la pérdida de la vida, sea de una persona amada, como la pérdida del sentido de la vida, de nosotros. Que a veces uno se cuestiona y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta determinación que tuvo el otro? Sí, porque cuando se pierde el sentido a la vida,
no tengo nada más que hacer acá. Esa es en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ver con la pérdida de aspectos de sí mismo, que tiene que ver con las pérdidas de ideales, de valores. A veces nos desarrollamos en un determinado contexto, en un determinado sistema que van construyendo y van tejiendo nuestro sistema de creencias. Y ese sistema de creencias, luego de atravesar por ciertas experiencias de vida y situaciones, nos interpelamos y decimos, pero entonces esto no era tan así como me lo habían enseñado. Y eso explica un proceso de frustración, de emociones displacenteras y un proceso de duelo. Otro proceso de duelo a la vida, que este autor estructura como el tercer bloque, tiene que ver con la pérdida de objetos externos, que no tienen que ver con una relación con nosotros mismos necesariamente, pero sí con pérdidas, por ejemplo, laborales, con despidos, tiene que ver con desarraigos, cuando nos toca migrar de algún lugar, tiene que ver con pérdidas, bueno, de hogares, a veces por incendio, por tornados. Se vio hace poco uno en televisión y uno va transitando esos duelos, que después vamos a hablar de los distintos tipos de duelos. Luego tenemos las pérdidas que tienen que ver con lo emocional, con lo vincular, que tienen que ver con las relaciones afectivas, de amistad, amorosas, dentro de una dinámica familiar, dentro del sistema, duelos dentro del microsistema. Y tiene que ver también en el quinto bloque que este autor habla, la pérdida que tiene que ver ligada a las etapas del desarrollo. Entonces, ya ahí, digo, uno se pone a pensar, ya pensando en las edades del desarrollo, uno ya va tejiendo esos microduelos y esas micropérdidas que va teniendo, que de acuerdo a la persona van a ser de mayor o menor intensidad. Entonces, Juli, cuando uno transita el camino de las lágrimas, más allá de la persona, digamos, que perdemos física y que amamos, hay muchos otros caminos que nos invitan a este proceso de caminar el dolor, porque hay situaciones que se transforman y que no las elegimos, que no las sorteamos, que exceden a nosotros. Hay vínculos que se terminan, porque de repente mi amiga hoy pasa a ser mi jefa y es un vínculo que uno tiene que volver a construir, a reconstruir, a deconstruir y volver a andar eso. Y hay etapas de la vida que quedan atrás. Uno no es un eterno adolescente, uno no es un eterno niño, no es un eterno hijo, hija. Hay, quien decida apostar a un vínculo, a una relación, a casarse, no lo hace con la idea de decir, bueno, seguramente en 2 años, no, uno hace apuestas y de repente el viaje no fue como resultábamos. Nancy, ¿y todos duelamos? Qué pregunta interesante. Estoy en revisión de eso, pues yo también me lo cuestiono y me lo interpelo. ¿Por qué? Y te cuento. Digo, el duelo no es algo que nos pasa a todos. El duelo es un proceso, como la palabra misma lo dice, que decidimos hacer, que decidimos transitar. ¿Y por qué digo esto? Juli, porque no se duela cualquier cosa. No duelamos cualquier cosa. Duelamos aquella persona, duelamos aquella situación, duelamos aquel trabajo, duelamos un momento que alguna vez en la vida nos hizo sentir que el mundo valía un poquito la pena y que le dio sentido a mi vida. Y cuando eso ya no está más, nos interpela. Yo siempre digo que duelan los que se animan a amar. Aquellos que se arriesgan a amar, a despojarse del egoísmo y a rendirse, al dar sin esperar nada a cambio, tenemos el costo de duelar.
Pero, ¿qué sucede? Por eso digo que yo también me interpelo y me hago estas preguntas, todos duelamos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo decido transitar el proceso de duelo es porque, bueno, me animo a esta tarea, este tránsito, este recorrido, incómodo, doloroso, pero que después salimos transformados de una manera muy, muy maravillosa, porque después de atravesar el dolor nadie vuelve a ser el mismo. Somos otra versión. Y hay duelos que se evitan, hay duelos que se postergan, hay duelos que se congelan. Entonces ahí está mi cuestionamiento y estoy trabajando en eso, estoy leyendo mucho eso porque es algo que yo también me lo pregunto. Digo, bueno, pero si el duelo es algo que no porque, digamos, se murió alguien, se murió la mamá, esta persona está en duelo. ¿Y quién dice que está en duelo? Claro. Que se haya muerto no significa que esté en duelo. Pero esta familia está viviendo en otro país. Pero ¿qué garantiza que estén atravesando el duelo? Es algo que me lo tengo que permitir. Porque a veces muchas veces, y en muchísimas familias, sucede esto. Digo, a veces represento de esta manera, digamos, cuando el dolor llega a nuestras vidas. Bueno, ahora que compramos todos por las páginas y que estamos a un clic y nos tocan el timbre y nos llega la cajita. Y el dolor sucede muchas veces de esta manera. Nos tocan el timbre y nos entregan una cajita y uno dice, ¿qué es esto? No lo pedí. Pero nos llegó. ¿Y qué hacemos? Lo dejamos arriba de la mesa. Y hay familias que dicen, ok, de esto no se habla, y va arriba el placar. Entonces, sabemos que pasa algo con el abuelo, pero nadie quiere hablar. Y menos los niños, guarda que no se enteren los niños de lo que pasa. Otros dicen, bueno, ¿qué hacemos? La tiramos a la caja, nos enojamos, la pateamos. Y después están los que se animan un poco, o llega un momento en que uno dice, ok, así como llega la caja, llega con todo lo que uno compra por lo general viene con etiqueta y un manual de instrucción. Lo vamos a tener que abrir y vamos a tener que animarnos a transitar. Hay una paciente que una vez me comenta que habían hecho un estudio a su marido y cuando llega el diagnóstico no querían abrirlo. Entonces, no quiero. Y cuando lo abren, bueno, era lo menos esperado. Entonces ella cuenta que se va y se encierra en el baño a llorar. Y dijo, tengo dos opciones, porque tenía un tiempo determinado. Tengo dos opciones. Entender que a partir de ahora cada día será un día menos, o entender que cada día a partir de ahora será un día ganado. Dice, y ahí entendí que cada amanecer era el amanecer más lindo, y ahí entendí que el mate de las 10 de la mañana era el mate más rico, y ahí entendí. Entonces, por eso te digo, Juli, que cuando uno se dedica a hablar sobre el duelo y la muerte, es porque se anima a hablar de la vida. Entonces, cuando uno entiende eso, tiene el coraje de vivir y entiende que cada día, incluso este momento, es único y es irrepetible. Sí, Nancy, qué lindo, porque hoy también, viste, charlábamos de cuánto nos cuesta vivir el presente, ¿no? Y a veces suceden estas cosas para uno tomar ese registro. Y no está bueno que tengamos que llegar a ese punto para empezar a vivir el presente, empezar a valorar lo que tenemos y resignificar todo, ¿no? Nancy, y te consulto, te preguntaba si todos duelamos, porque a mí me pasó que hace un tiempo mi abuela murió hace bastante y yo a mi abuela la amaba, tenía una relación muy hermosa con ella. Yo habré tenido cuando ella fallece 15 años y yo nunca la lloré.
Y yo ahora de grande me acuerdo que cuando ella muere, cuando me avisan que había muerto, no recuerdo haberla llorado. Y recuerdo haber ido a su velatorio, a su entierro, como si nada, y al otro día tratar de hacer hice una vida normal. Y yo la amaba a mi abuela. Y yo digo, ¿por qué no la lloré? Entonces esto también me hace cuestionarme si de acuerdo a la edad que tengamos, duelamos distinto, si tiene algo que ver eso. Sí, bueno, a veces uno, aprovecho y adelanto que junto a una colega, Lucía Franchi, ya hemos terminado un libro. Y no voy a decir cómo se llama hasta que salga, pero es un libro pensado para adultos, para padres, tíos, abuelos, educadores, para acompañar procesos de duelos en niños y en adolescentes. Entonces, en un apartado de ese libro hacemos una crítica a nosotros mismos, ¿no? al adultocentrismo, que no podemos acompañar procesos de duelo si nosotros no aprendemos primero a duelar. ¿Y por qué digo esto? Porque pensamos que los niños no se dan cuenta, y los niños se dan cuenta de todo, e incluso ellos atraviesan procesos de microduelos y duelos más de lo que imaginamos. En estas transiciones psicosociales que hay en la niñez, desde el destete, al dormir solo, al dejar el chupete, al tener que dejar el hogar para ingresar al jardín, duelar su sueño, uno va haciendo esos procesos. Cuando acontece una pérdida, cuando fallece, digamos, algún referente significativo dentro del sistema familiar, que por lo general es por ahí lo esperable y lo que duela más, interpele más, porque tiene que ver con la naturaleza de la relación, todos tenemos que saberlo. Claro que un niño está en un proceso de desarrollo donde sus mecanismos de defensa y sus, estructura de afrontamientos están en desarrollo, entonces va a ser distinta a la de un adulto. Eso no significa que no tenga derecho a saberlo. Esto de se fue de viaje, ya va a volver, es mentir. Claro. Es mentir, pero cierto es que de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a su estado de salud en ese momento, de acuerdo a la relación y a la naturaleza de la relación que va a tener en ese momento, de acuerdo a sus herramientas emocionales, cognitivas y sobre todo el contexto, se va a transitar de manera diferente. Pero jamás hay que ocultar ni excluir de lo que está sucediendo porque son parte. Y por eso resaltamos la importancia de aprender nosotros a elaborar y a equiparnos, a entrenarnos en cómo sobrellevar las pérdidas para poder acompañar a los niños y a los adolescentes. No hay una fórmula yo creo que me interesé tanto por el duelo, que lo hablamos, les cuento que hablamos un montón, Sí. un montón antes de estar acá, fue porque yo en mi niñez atravesé muchísimas pérdidas, desde desarraigo, cambios de escuela, muchísimos cambios de escuela, entonces duelar los compañeros, duelar las seños, adaptarnos a una ciudad, a un barrio, todo un contexto que uno en esta vorágine que vivimos, bueno, sí, vamos, y no nos vamos dando cuenta de lo que vamos dejando atrás y como todas las cosas que vamos a ir ganando. Pero para que algo crezca hay que hacer espacio, entonces esas emociones hay que ir gestionando, porque si no, taponeamos y no elaboramos, escondemos debajo de la alfombra y después todo se ve. Sí. Cuando transité una muerte que fue repentina, la de mi padre a mis 15 años, yo todo lo que viví es lo que no hay que hacer. Digo, todo lo que los adultos me hicieron atravesar es todo lo que,
Todo lo que no. Menos mal que me puse a estudiar de esto para no repetir con mis hijos y bueno, y todos los demás niños que acompañan sus procesos de duelo, pero de esto no se habla, no llores delante de tu mamá, el tener que estar fuerte. Cada uno transita, no significa que el que no llora a mares no está duelando. Cada uno transita el proceso con las herramientas que tiene, herramientas emocionales, herramientas cognitivas, herramientas espirituales. Para mí eso es fundamental porque el sistema de creencia ayuda muchísimo. Entonces, la dimensión espiritual, cuando uno cuenta con esas herramientas, lo traigo porque no todos, digamos, deciden transitar los espacios espirituales, pero cuando uno entiende y vive de acuerdo a una creencia, el dolor cobra otro sentido y se amortigua de manera diferente. Sí. Nancy, ¿y hay una forma saludable de transitar el duelo? No sé si existe, no creo que existan fórmulas, pero algunas herramientas que nos puedas brindar de poder vivirlo y transitar ese momento de duelo. Bueno, el proceso de duelo es un proceso que es subjetivo. Entonces, insisto en esto, dentro de un mismo sistema, no solamente familiar, sino también un sistema escolar. No hace mucho tiempo falleció un compañerito, digamos, de la escuela donde van mis hijos. Cada reacción y manera de transitar va a ser completamente distinta. Por eso digo que es subjetivo y que no hay fórmulas para poder transitarlo. Cierto es que al yo estar mencionando que un duelo es una reacción adaptativa que tenemos en la vida, porque es un shock en el cual uno va transitando y va reestructurando. La experiencia clínica y las investigaciones que se han realizado menciona que entre un 7 y un 20% hay de duelos que son patológicos, pero sí es válido mencionar que conectarnos con la pérdida y permitirnos sentir el dolor, permitirnos sentirnos vulnerables, es un paso enorme para poder recorrer este camino que resulta choqueante, que resulta desordenado, que nos deja suspendido, que nos deja en un desierto. El permitirnos, el llorar. Pensaba en esto, que hemos crecido en una cultura donde se nos ha enseñado a transitar la emoción de la alegría en sociedad, a compartirla. Pero también se nos ha enseñado a transitar la emoción de la tristeza en soledad. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Cuando iba manejando y me di cuenta del plurito que me había salido en la piel. Cuando estaba en el trabajo y me doy cuenta que no tengo ganas de levantarme porque me tengo un nudo en la garganta y yo no sé qué es. Cuando tengo un nudo en la panza que no tengo ganas de comer. Es más, te voy a contar algo. Ayer hicimos una función de una obra que estamos haciendo que es muy linda, que se llama Calle Resistencia, y habla de las distintas situaciones de vida que transcurren en un edificio. Y a mí me toca representar el dolor. No en vano me tocó. Y te tocó al azar, ¿no? ¿O fue construido, fue resignificado. Y en ese personaje que hago de Ana grita, Ana llora y Ana recita una poesía de dolor, de duelo, donde el público que dice, ¿estás bien? Y yo digo, ¿por qué? Porque está buenísimo reírnos con la fiesta que se hace, pero nos interpela y nos deja mudo cuando alguien se anima a gritar que está en duelo y que no tiene ganas de seguir.
Porque ante una carcajada todos nos reímos, pero ante una persona que está enfrente y está llorando, no nos da las manos para ver si no tenemos un paquete de pañuelos dentro de la cartera para poder calmar esas lágrimas. Eso tiene que ver con la incapacidad de pensar cómo acompaño. Se me queman los papeles. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Respetar lo que la persona en duelo necesita. Siempre hablando de un duelo normal y esperado. Pensaba en esto, ¿no? De cómo nos incomoda, ¿no? El dolor. Mucho. Y todo el tiempo estamos queriendo taparlo de distintas formas, ¿no? O sea, con un celular, con salidas, alcohol, drogas, o sea, de todo. Y siempre tratamos de tapar porque nos incomoda sentir ese dolor. Y también creo que al entorno le pasa mucho eso de que siempre si vemos una amiga, un familiar, alguien mal que queremos sacarlo de ahí, distraerlo para que salga de eso. Y qué importante es atravesarlo, porque vos hoy lo dijiste, después del dolor no somos los mismos. No somos los mismos. Mira, hay una autora que me encanta, Edith Eger, que ella escribió un libro, La bailarina de Auschwitz, que es un libro precioso. Es una sobreviviente de los campos de concentración y ella en ese libro dice: lo contrario a la depresión es la expresión. Y fue resignificar todo el dolor que ella había atravesado a través de ese escrito que hace la bailarina de Auschwitz. Quien no expresa se condena al dolor. En estas fases del duelo, que la primera va desde la noticia hasta, cuando hay una pérdida física de alguien, va hasta el hecho fúnebre, que me resisto, que me enojo, que me niego, a la etapa propiamente dicha del duelo, que es cuando uno conecta con la pérdida. Esa etapa es una fase donde el entorno empieza a incomodarse, porque la persona que está en duelo empieza a conectar y empieza a preguntarse y va siendo palpable ya la ausencia y empieza a entender que no va a estar el día del casamiento para entrar, que no va a estar cuando me reciba mirándome para el diploma. Empieza a materializar todo ese dolor a través de lo concreto, que entramos en un estadio de tristeza que es esperable. Pero hay que transitarlo, porque la única manera que yo pueda llegar a la tercera etapa, que es de la resignificación y reestructuración de mi vida, donde, insisto, nadie vuelve a hacer lo mismo, necesito transitar esas etapas. Y cuando no sé qué hacer, acompaño. Siempre hablando de un duelo funcional y esperable. ¿Es lo mismo, Nancy, la pérdida de una pareja que la de un padre, de un abuelo, de un hijo? Y así como hay distintas pérdidas, las pérdidas son subjetivas y va a ser diferente en la persona, porque quizás la pérdida, por mencionarte, de una mascota, para alguien va a ser insignificante decir, bueno, se murió el gato. Y quizás para otra persona el gato era su vida. Entonces, las pérdidas van a depender del significado que eso tenga para mí. Lo que te dije al principio, no elegimos duelar cualquier cosa. Voy a duelar aquello que alguna vez en la vida me hizo sentir que este mundo valía la pena. Ah, era el gato, era mi mundo. Era mi perro. Pero falta el trabajo porque se le murió la mascota. Sí, porque la mascota era lo más importante que yo tenía. ¿Implica un duelo? Claro que implica un duelo. Te preguntaba esto también porque, lo he escuchado mucho en mi familia, lo he escuchado de mis padres decir que lo natural es
primero que mueran los padres y que ellos nunca están preparados para la pérdida de un hijo. Y bueno, vos lo ves, o sea, te pones a pensar, bueno, sí, por edad lo natural es que mueran los padres primero, pero la muerte de un hijo también me imagino, digamos, lo fuerte que es, pero yo también pienso, a mí hoy me faltan mis padres y también sentiría un vacío enorme y no lo puedo razonar con esta teoría que ellos me dicen que lo esperable es que mueran primero ellos. Entonces, el dolor es el dolor. El dolor es el dolor, sí. Cierto es que hay duelos que son más complicados y dentro de los duelos complicados está la pérdida de los hijos, están los suicidios dentro de estos duelos complicados. Tan complicados que, ¿sabes qué? Pensaba primero, bueno, sí, es una construcción cultural creer que primero se van los abuelos, después se van los padres, último se van los hijos, y así como no elegimos venir a este mundo, no lo sorteamos, tampoco somos los dueños de decidir, esto tiene que ver con mis creencias también, de decidir hasta cuándo o quién se va primero, porque no es algo que yo lo decida. Esto tiene que ver un poco con la omnipotencia del ser humano. Pero pensaba en esto, que si se muere mi pareja, digamos mi cónyuge, quedo viuda, si se mueren mis padres quedo huérfana, pero si muere un hijo no hay título. No hay nombre. Y eso hace que un duelo sea tan complicado como la pérdida de un hijo. Ahora si vos me preguntás, ¿se supera? No sé si la muerte se supera, yo creo que el dolor se integra a la vida. Porque aprendemos y forma parte de nuestras historias y de las huellas de nuestro tránsito en lo que nos queda a transitar con ese dolor. Y el duelo también es distinto de una muerte esperable cuando alguien está atravesando una enfermedad y sabes cuál va a ser el desenlace, a una muerte repentina. Y eso tiene que ver con los distintos tipos de duelos, porque hay duelos que son anticipados, que es cuando me anticipo que estoy acompañando un proceso de una muerte que está cursando una enfermedad terminal. El duelo anticipado tiene que ver con este desarraigo que sabemos, por ejemplo, que nos tenemos que ir, nos tenemos que mudar y empezamos a hacer estos duelos. Una pareja que decide hacer un divorcio se va anticipando al duelo. Aún así, aun cuando nos anticipemos y elaboremos y tengamos todos los títulos y las herramientas, cuando nos dicen o nos dan la noticia que la persona se fue, ese segundo, ese instante de shock nos atraviesa a todos. Duelo anticipado, duelo evitado, duelo postergado, duelo ausente. Son distintos procesos de duelo. Como te mencioné, el duelo lo hace quien decide cursarlo. El duelo está, en algún momento va a aparecer. Pero si hay padres que están transitando un duelo que es ausente, que están en la etapa de negación de la pérdida de un hijo, por ejemplo, cuando hay otros, puede suceder que ese duelo ausente, ese duelo de negación, cause en los niños un duelo evitativo. Es decir, el duelo evitativo es aquel que cursa que las emociones no se expresen. Entonces, bueno, se murió la abuela, ya está, la vida sigue. ¿Y los niños? ¿Y qué pasa? Me acordé con esto que dijiste que no lloraste. Genera un duelo evitado, que es que yo pueda expresar las emociones que curso en ese momento. Y puede ser que uno, poniendo de nuevo esta situación que me sucedió a mí, yo en su momento no la lloré a mi abuela, pero que haga el duelo mucho más adelante. Por supuesto. E incluso la acumulación de microduelos ante una pérdida muy dolorosa, significativa, revelan
todos estos duelos que veníamos acumulando y que nos habían sido resueltos. Sí, sí, sí. Los duelos postergados luego surgen, que no es lo mismo que un duelo complicado, un duelo patológico, que ya requiere una intervención y un acompañamiento psicológico, psiquiátrico. ¿Y a qué llamamos duelo patológico? Y duelo patológico es cuando ya cursa una depresión mayor, donde la persona se cinde de la vida, se cinde de la realidad, se va con la pérdida, no come, hay un aislamiento completo. ¿Y cuál es el tiempo, no sé si se puede poner tiempo, ¿no? Pero sí esperable, de un duelo? Sí, ¿cuánto dura el por proceso? Por lo general, entre 6 y 12 meses es lo esperable. Se dice de 12 meses porque tiene que transitar todo un año de los acontecimientos significativos de esa persona. Su cumpleaños, el aniversario, las fiestas, transitar fechas significativas dentro del sistema familiar, dentro de la cultura donde está inmerso, que nos interpelan, porque llega su cumpleaños, llega una fecha importante, entonces esa persona no está, un cumpleaños mío y no está, lo tengo que transitar todo un año para poder, no sé si mencionar elaborado, sanado, pero sí integrado. Esa es la palabra que me gusta. Integrar el dolor. Vos recién decías las fiestas. Estamos, bueno, en octubre, mediados de octubre, pero cuando ya nos damos cuenta se vienen la Navidad, de Año Nuevo, que son fechas de festejo. Pero bueno, mucha gente le toca que lleguen esas fechas y encontrarse con esa silla vacía que hoy charlábamos. ¿Cómo atravesar esas fechas importantes cuando uno está en duelo? Me encantan tus preguntas, Juli, son muy interesantes. Esto de pensar el duelo y las sillas vacías, uno lo piensa con los duelos que son muy recientes o que han cursado durante este año o 2 años al menos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega esa época que en nuestra cultura se celebra mucho porque le dan mucha relevancia a la Navidad, al Año Nuevo, estas emociones poco placenteras, displacenteras, que las manteníamos reguladas, como la tristeza, la pena, el enojo, la frustración, empiezan a florecer. ¿Qué es lo que empieza a florecer? Lo que sucede es que la Navidad nos persigue por todos lados, porque lo vemos, es una fiesta social, y si bien el duelo es un proceso que es personal, termina siendo un proceso también social y compartido. Entonces, cuando empezamos, que nos empiezan a perseguir la época navideña, nos empezamos a dar cuenta de que este proceso de duelo que yo quizás podía decidir en mi cumpleaños qué hacer o qué no hacer, vamos a tu casa, no, lo quiero pasar sola. Es el aniversario, ¿querés que hagamos? No, decido yo, porque es privado, porque es mío, porque yo decido qué hacer con este dolor y cómo transitarlo. Pero cuando llega la Navidad, me invita socialmente a participar, y ahí es, ¿qué hago? Entonces nos sentimos la obligación de decir, hagamos todo igual, no vamos a cambiar nada. Vamos a pasarlo acá porque le hubiera querido, a papá le hubiera gustado que estemos todos juntos. Y dentro del mismo sistema familiar, cada uno tiene derecho a transitar su duelo como lo elige y como lo necesita. No como hubiéramos creído que el otro hubiera querido que lo transitemos. Y sí, genera muchas rispideces y quizás enojo y cruce, pero ¿cómo se debe transitar? Como la persona en duelo lo necesita. Y quiero mencionar esto porque por ahí, ¿qué pasa? Hagamos como que todo está bien y que nadie se entere. No hay nada más sano para uno y para el sistema y para los niños, no hacer de cuenta como que todo está bien, porque no está todo bien. Porque hay una silla que está vacía. No puedo hacer como que no pasa nada. Y el sentimiento de la pena, si está, tiene que estar.
Y recordar no es traer, que son cosas totalmente distintas. Transitemos, animémonos a sentir. Porque el dolor no se medica, el dolor se transita. Oh, qué lindo eso que decís, qué importante. ¿Y cómo acompañar, Nancy? También la persona que está atravesando el duelo, es necesario que pida a su entorno si necesita algo. El entorno también cómo acompañar, porque recién lo decíamos que a veces tendemos a tratar de sacarlo de ese estado, porque creo que también nos genera incomodidad ver a alguien triste, de alguien que queremos, pero ¿qué sería lo mejor, no? Lo ideal. Lo ideal. ¿O no hay ideal? Yo creo que lo fundamental es respetar lo que la persona en duelo necesita. Si yo hoy elijo pasarlo solo, o pasarlo en casa, o pasarlo con las personas que elijo y que me siento cómoda, respetarlo. Yo sé que, por ejemplo, en las familias acontece mucho esto porque, digamos, lo acompaño y lo vivo en el consultorio todo el tiempo. Que los referentes adultos o quizás el rol materno-paterno terminan decidiendo por sobre los hijos. Este es el deseo, esto es lo que hubiera querido. Pero yo no estoy para aportar el deseo de nadie. Yo estoy para transitar mi deseo, lo que yo elijo. De acuerdo a mis creencias, de acuerdo a cómo lo necesito hoy. Y por más que mi hermana tenga ganas de que estemos todos juntos, yo necesito estar sola. Y eso se respeta. Primer año. Y después se va viendo. Porque el aislamiento constante también es otro tipo de indicador que uno tiene que ya ir alertándose. El problema del sistema es que, voy a decir esta palabra, no nos aguantamos ver a alguien mal. Y queremos que despierte. Pero esto es un tránsito esperable, innecesario. Tengo que permitirme mi estado de vulnerabilidad, permitirme la pena, porque es la única forma de que yo pueda sanar. Hoy mencionabas que con los niños es importante hablarlo, porque a veces también vemos como personas más vulnerables y queremos que no se den cuenta de que hay algo, pasa algo, que alguien está por morir y demás, y el niño se da cuenta de todo. O sea, entonces, ¿cómo charlar, cómo encarar esas situaciones cuando hay niños en la familia? Bueno, como te mencioné, eso también tiene que ver de acuerdo a las edades de cada uno. Y qué importante acá y válido que son los referentes significativos de los niños, porque no cualquiera puede darle la noticia a un niño. Hay que seleccionar quién se lo dice, hay que elegir las palabras que se lo dicen, pero siempre diciendo la verdad. Cuanto más auténtico es uno, también le va a permitir al menor esa expresión y esa autenticidad. Siempre con la verdad, incluyendo, no excluyendo, y que el niño se dé cuenta que estamos atravesando la Navidad, que es una fiesta festiva, que lo estamos haciendo, pero que también podemos sentir tristeza al mismo tiempo. Y eso es parte de la vida, porque de esa manera yo le puedo estar equipando para que ante un evento próximo no nos frustremos tan rápidamente. Entender que la vida es este tejido de momentos que son buenos, que los podemos celebrar, pero al mismo tiempo también hay acontecimientos que son dolorosos. Los niños son más conscientes y entendidos más de lo que imaginamos. Entonces, siempre con la verdad. Siempre. Bueno, Nancy, ha sido muy, muy grato tenerte hoy acá. Gracias por tus palabras,
por traer también claridad a este tema que poco hablamos y necesario, porque como decíamos hoy, hablar sana mucho. Hablar sana mucho. Sana mucho. Y bueno, gracias. La verdad que ha sido hermoso. Nos quedaron un montón de cosas sí, para hablar. Total. Y quiero cerrar con esto, que esa distancia que hay del corazón a la cabeza, que son 40 centímetros, para algunos son 40 centímetros, para algunos son 2 días, para algunos unos meses y para otros toda la vida, en que la noticia pueda ser procesada. Que cada pérdida es única, como cada persona, que cada forma de transitar es personal, que cuando los papeles se nos quemen busquemos ayuda, porque hay profesionales para hacerlo, y que cuanto más conscientes somos del dolor, más conscientes somos de la vida. Y cuanto más trabajemos en encontrarle el sentido a la vida, el por qué y el para qué estamos acá, vamos a encontrarle el sentido a la muerte. Muchas gracias. A vos, un placer. Bueno, lo mismo digo, y como dijiste, quedó mucho por hablar, así que nos vamos a reencontrar pronto para seguir abordando estas temáticas tan necesarias. Gracias, Nancy. A vos. Bueno, llegamos al final de este episodio de Recalculando. Van a poder ver el episodio completo en nuestro canal de YouTube en Ahora TV y también en nuestro Instagram Ahora TV. Nos reencontramos los martes cada 15 días por este mismo canal. Gracias a todos.